La modelo Camila Rodríguez responde a la influencer Isabela Ladera, venezolana, y presenta las pruebas de la infidelidad del cantante BL. Aquí te mostramos todo lo dicho por Camila y las pruebas. Por eso, como siempre, te sugerimos que te suscribas al canal para que disfrutes de noticias interesantísimas como esta. A raíz de todo lo que está pasando, me veo en la penosa tarea de aclarar muchas cosas y yo sé que ustedes tienen muchas dudas porque siempre me han pedido que hable, porque estoy callada, pero para mí es muy difícil. Ustedes tienen que entender que estoy hablando de mi matrimonio, de mi hogar, cosas que son muy personales y no tan buenas, pero quiero aclararles todo esto que está sucediendo y contarles un poco de todo lo que ha sido mi vida este último año. Brandon BL, como ustedes lo conocen, siento que mi historia con él es muy linda. Él llegó en un momento de mi vida en que yo lo necesitaba y sentía que él también me necesitaba a mí. Él era un niño, yo también. Un niño de 16 años y una niña de 20 que simplemente se enamoró de una persona súper sencilla, humilde, un buen ser humano, que me llenó de amor, de cariño, me mostró cosas lindas que no estaba viviendo últimamente y decidí dejar todo a un lado y lanzarme con él, porque me enamoré perdidamente y bueno, yo sentía que él también de mí. A raíz de esto le pedí ayuda a mis papás para que lo apoyáramos, porque vuelvo y reitero, o sea, Brandon era un niño humilde y él no contaba con muchas cosas. Entonces yo decidí, con el amor que le tenía, en ayudarlo, en apoyarlo en todo lo que él decidiera, físico, mental, espiritual, de todas las formas que ustedes quieran. Familia, le di una familia, es mi familia. Yo sé que él ha tenido problemas con su familia, pero en este punto quiero aclarar un poquito también eso. En este video voy a hablar de muchas cosas, porque es que yo jamás quise separar a Brandon de su familia. Jamás. O sea, yo fui una de las personas que todo el tiempo le insistía a él que viera mi ejemplo, cómo era yo de familiar. Sí, yo tenía mis problemas con mis hermanos, con mis papás, como todos, como toda familia. Pero por más peleas y más problemas que tuviéramos, yo jamás me separaba de mi familia. Y si a mí me pasaba algo, todos corrían. Eso fue mi familia para Brandon. Y yo quería que él estuviera junto con su familia. Jamás quise separar. Le brindé un hogar, vivió muchos años conmigo y mis papás, hasta que decidimos irnos juntos. Quedé embarazada de mi primer hijo. Y hasta ahí todo bien. Pero yo me fui dando cuenta con el tiempo de que él no me estaba haciendo muy real, leal, pero yo estaba embarazada. Yo decidí contarle a mi mamá y por el amor que le tiene mi mamá a mi esposo, ella me dijo, escúchalo, dale la oportunidad de que él hable, se defienda, te explique las cosas. Eso hice. Eso hice con estando embarazada de mi primer hijo, me enfrenté con Brandon, ya a punto de tener a mi bebé, porque es que los problemas no son de ahora, los problemas vienen de mucho atrás, de muy atrás. Es normal. ¿Qué matrimonio? Díganme ustedes, ¿qué matrimonio no tiene altos y bajos? Es normal. Es normal. Yo tengo un carácter fuerte y él tiene un carácter más tranquilo, entonces era un poco complicada también a veces la convivencia, porque cada quien quería imponer su carácter. Le di la oportunidad, hablamos, él me explicó y bueno, seguimos adelante con mi primer hijo. Empezamos a trabajar juntos, yo le ayudaba en todo, todo lo que él me pedía yo lo hacía. Nunca le decía que no, nunca. Para él nunca hubo un no, siempre era vamos para adelante, sin importar qué. Pero mi verdadera pesadilla empieza con mi segundo bebé. Yo le pedí a él, llorando,
porque él lo que más quería en la vida era tener una familia, porque él no quería pasar ni quería vivir lo mismo que le había pasado a él con su familia. Eso era lo que más me pedía él. Yo decidí darle un hogar, una familia, a mi familia, que terminaron amándolo más a él que a mí, en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque él se mostraba como una buena persona. Él es una buena persona. Yo a Brandon lo amo, yo estoy hablando desde el amor, no desde el rencor ni la rabia, porque es que hacia él yo no siento nada de eso. Es el padre de mis hijos y él me ha dado el regalo más grande de la vida. Yo le deseo todo lo bonito. Oro todos los días por él, para que le vaya bien cada salida, cada entrada. Tengo a mi segundo bebé. Tuvimos nuestro primer encuentro porque él le vi muchas cosas en el celular. No sé, mis hormonas estaban alborotadas, tenía mucha rabia y empecé a revisar el celular. Y él una vez me dejó el iPad abierto con su Instagram privado y por ahí se estaba hablando con niñas. Entonces yo entré en desespero y él se dio cuenta de que yo estaba viendo las conversaciones porque yo estaba grabando pantalla, que todo el tiempo ponía eso en modo efímero. De esas conversaciones que se borran rápido. Varias amigas por acá tienen eso claro. Hasta ahí. Llegó de Miami, lloré, le dije que por qué me hacía esto, que él y yo habíamos hablado, que yo le pedí que por favor me diera un embarazo tranquilo, que por favor sí, que no fuera así conmigo. Me pidió perdón, que por favor, que no lo volviera a hacer. Pero bueno, cuando uno está enamorado, cuando uno tiene hijos, cuando uno está casado, uno es más permisivo, puede sonar masoquista, porque sí, puede sonar masoquista, pero bueno, seguimos adelante con el embarazo, porque obvio no me iba a deshacer de mi hijo. Duramos un año buscándolo, no lo encontramos y por fin lo tuvimos y no, por nada en el mundo. Llegó de la gira de Estados Unidos, que eso fue ahorita el año pasado en julio, a finales de julio, principios de agosto. No pude ir a la gira de agosto en Europa con él porque ya yo estaba a punto de parir, de tener a mi hijo, a dar a luz. Y él en ese viaje se portó mal. Y los 15 días que estuvo allá, fueron 15 días que yo no hablé con él. No hablé con él, no quería hablar con él porque ya estaba cansada. Cansada de sus mentiras, de sus promesas rotas, de todo, todo. Cuando él llega como si nada, como si no pasara nada. Y no es justo para mí, no era justo para mi bebé, ni para Ethan, que pues también estaba ahí de por medio. Era el día del nacimiento de mi bebé. Él estuvo, porque sí estuvo, pero no estuvo como yo quería, ni como lo merecía, por estar dándole un segundo hijo, que es mío también. Yo estaba muy feliz, pero no estuvo. Tuve a mi bebé, se complicó todo el parto, me puse súper mal, código rojo. Me fui de una cirugía, súper mal, estaba muriendo, estaba desangrando. Duró 5 días en cuidados intensivos. Y Brandon, obligado, porque mi familia le decía, ¿por qué no estás con Camila? Pero bueno, yo lo entendía. Él estaba en su película de artista, trabajando de un lado para otro. Pero yo me di cuenta que todo el tiempo no era trabajo. No era trabajo, la mayoría de veces. Salgo de cuidados intensivos. Llego a la casa y por una rabia que cogí con él, se me subió la presión a 175. El doctor me dijo, vete ya para urgencia. UCI enseguida. Pero amigo, o sea, yo estaba mal. Me estaba muriendo. Mi esposo no estaba ahí para mi compañero, por el que siempre he estado ahí para él. No podía cargar a mi hijo recién nacido porque mientras que yo estaba en la UCI, mi mamá
estaba con mi bebé. Bueno, la nana y el resto estaban con Ethan, con el mayor. El bebé nació con un soplo en el corazón, nació con la hemoglobina alta, con una hernia, y mientras yo me estaba muriendo, él también estaba grave. No, Brandon decidió que mejor no me dijeran porque me podía poner peor. Y sí, me iba a poner peor. Imagínense yo ya muriéndome y que me digan que mi bebé nació con todo eso. A raíz de eso, que sí entré como en una depresión, pero no una depresión postparto, sino una depresión de que no tenía a mi compañero al lado. Mi compañero viviendo la vida de soltero, cuando su esposa, la mamá de sus hijos, estaba ahí y sus hijos en la casa. De adelante salí de mi cuarentena y poco a poco me he ido recuperando, gracias a Dios. Dándole un poco de todas las dudas, siento que ahora tengo como la fortaleza, la tranquilidad para poder decir las cosas, porque ya no me duele. Y si lloro es porque es el papá de mis hijos, porque estoy hablando de mi matrimonio, porque estoy hablando de mis hijos, de mi hogar. ¿Qué mujer no sueña con un hogar y que de un día a otro, Dios mío, pasen todas estas cosas? No me estoy haciendo la showcera, no lo estoy haciendo por show, ni porque yo soy una rencorosa, ni porque yo esté ardida. Esta situación la llevo viviendo más de un año, o bueno, voy para el año. Y por respeto a mis hijos, a mí y a Brandon, no había querido decir nada. Pero estoy aburrida, estoy cansada de tantas humillaciones, de tantas especulaciones. Que ustedes hablen sin saber y está bien. Está bien porque es que yo tampoco he salido a decir nada. Y él menos. Él menos porque no tiene coraje de hablar. No lo tiene. Duele. Duele como un hijo de madre. Porque sí duele. No le puedo decir que no, yo a él lo amo. O sea, es el papá de mis hijos. No es cualquier persona pues de ahí de la esquina, no. Es el papá de mis hijos. Es mi esposo. Ahora, quiero aclarar muchas cosas de las que ustedes están hablando. No, que ella es una ardida, no lo quiere soltar. Amigos, el año pasado, mientras estaba en todo ese proceso de la UCI, de mi cuarentena, de todo, a raíz de todo lo que yo vi en su celular, sus conversaciones con muchas mujeres, porque no eres solo tú, mi reina, tú eres una de tantas. Yo a él le pedí el divorcio varias veces, y cada vez que yo le pido el divorcio a Brandon, simplemente se va y dice, no, yo no voy a pelear contigo, y ya. Entonces, no es que yo no le quiera dar el divorcio y no lo quiera soltar, porque eso es mentira. Eso es mentira. Y si a ti te han dicho eso, porque he visto que le has dado like a par de comentarios que dicen eso, que yo no lo quiero soltar, pues te están mintiendo, mi reina. Te están mintiendo. Porque muchas veces le pedí el divorcio. El video que yo publiqué hace días no iba dirigido a una sola persona. Yo jamás nombré a nadie. Por eso dije que estaba sorprendida de ver tantas mujeres. En ningún momento nombré a nadie. Ustedes se encargaron de nombrar, porque ustedes han visto lo que ellos han hecho todo este tiempo. Yo no tuve la necesidad de nombrar a nadie. No, lo siento. Y tú fuiste la única que reaccionaste. Fuiste la única que hablaste. Dijiste que hablabas de mi dolor. Claro, tú eres mamá. Tú también estás en este proceso con tu esposo. Tú también estás en este proceso con tu esposo. No, que
amor propio. Por amor propio es que estoy haciendo esto. Porque me tengo que dar a respetar, ya no voy a callar más. Y si me toca hablar y me toca mostrar, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Porque no más. No más. No es justo que mientan hacia las personas. No es justo. De verdad. Hay niños de por medio. Hay matrimonios de por medio. El mío y el tuyo. Porque usted también está casada. Entonces no entiendo. Vives mencionándome a Dios. Tiempo dará la razón. Tiempo de Dios es perfecto. Dios te bendiga. Y lo recibo con todo el amor del mundo. Lo recibo. Soy una persona muy espiritual, muy tranquila, a raíz de todo esto que he vivido. Pero no sé de qué Dios me hablas. No sé de qué Dios me hablas. Y a raíz de todo esto que hiciste, porque simplemente tuviste que haberte quedado callada. Si tú tienes tu mente tranquila, ¿para qué hablas? Si nadie te mencionó. Vuelvo y repito, no eres la única. Eres una de tantas. Porque son muchas mujeres. Yo no me refería a ti. Yo lo que menos quiero es que lastimar a alguien. Porque muchas personas dicen, ay, sí, es muy fácil echarle la culpa a la tercera persona. Yo simplemente di mi opinión de las personas que saben que están casadas y se meten en un matrimonio. Tú también estás casada todavía. Tú también lo estás. Y mi esposo, porque es mi esposo, el papá de mis hijos, él vive todavía conmigo y mis hijos. Vivimos en el mismo hogar, en la misma casa. Entonces, si tú quieres tener una relación con él, les deseo lo mejor. Lo ganaste. Te lo ganaste. Se merecen uno al otro. Pero hagan las cosas bien. Hagan las cosas bien. ¿No ves que afecta a sus propias familias? Hagan las cosas bien. ¿Cómo son las cosas? Sepárense. Tengan su relación. Y todo bien. Pero ¿cómo le llamas tú a una persona que sigue viviendo con su esposa y sus hijos bajo el mismo techo? Y que se la dé de soltero. Ay, sí, está soltero. Él dijo que está soltero, sí. Él puede decir misa. Pero está casado. Está casado y vive con la mujer en la misma casa. Pero está soltero. ¿Cómo es eso? Entonces, si fuera yo la que estuviera por ahí, con el uno y con el otro, ay, porque soy mujer, ¿verdad? Ahí sí, cierto. Entonces, amiga, Dios te bendiga. Y aquí voy a poner parte de cositas para que de verdad caigas en conciencia. Pero ¿por qué te vas tan temprano? O sea, tú viniste para irte. O sea, ¿para qué viniste? Sí, yo le tuve que salir para comprarle las cosas a mi bebé que tiene una tarea por mañana. Déjalo. Cuando estoy en la calle. Mientras tanto, ¿tú qué opinas? Y al final te dejamos un video que nos muestra las mentiras de Daddy Yankee antes de convertirse. Así que haz clic en el cuadro. Y si no te aparece el cuadro, pues fácil, el link está en la descripción de este video. Y no olvides suscribirte y darle a me gusta a este video.